Bueno, Bueno, venimos hablando en este conversatorio acerca de la orientación vocacional de tres factores. Los factores que llamamos culturales o los factores macrosociales que inciden en la orientación vocacional, entendidos como el deber ser social, lo que la sociedad espera de los jóvenes en términos de la construcción de sus proyectos de vida. También hablamos con Diana Marcela acerca del tema de el poder ser, cómo a través de la escuela se construye unos proyectos de vida que le permitan a los jóvenes poder tener actitudes y desarrollar aptitudes en los ámbitos donde puedan ser valorados de la mejor manera. En esta tercera parte vamos a hablar con la colega Silvia Carmona sobre una perspectiva muy interesante que se denomina la perspectiva biográfica narrativa, orientación vocacional, en referencia al querer ser, que es lo que recogen los jóvenes de ese deber ser, pasado por el poder ser. Finalmente, ¿qué quieren ser ellos? ¿Qué quieren tener? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren estar? Y esta perspectiva que presenta Silvia, de la perspectiva biográfica narrativa en orientación vocacional, desarrollada por el equipo FAROS, equipo consultor de Argentina, es la que vamos a presentar a continuación. Entonces, estamos contigo, Silvia. Micrófono, micrófono. bueno. Nosotros tomamos la perspectiva narrativa biográfica partiendo de una situación personal que es de un estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, María Clara Miserendino, donde ella descubre su vocación a partir de algunos campamentos científicos donde puede interpelarse sobre las costumbres y las actitudes que tiene un científico en la vida diaria. Eso la hace poder pensarse hacia dónde va a ir en un futuro. Entonces encuentra el sentido de su vida a partir de una búsqueda constante del conocimiento y de la ciencia, también como un ejemplo para seguir construyendo su vida. Nosotros... Discúlpame, Silvia, te hago un comentario. sí, Mira, sí. interesante ver que Perjuan también tenía un personaje que le marcó en la vida, que fue Alejandro Fleming. Alexander Sí, Fleming. eso ¿Sí? lo voy a Entonces, mencionar. así como Alexander Fleming fue una figura para Perjuan, seguramente Perjuan fue una figura para María Clara Miserendina. Esos son elementos importantes en la perspectiva Sí, biográfica, a eso se refiere, sí, sí. ¿cierto? Bien. Hay una comparación en la filmina donde aparece la foto de María Clara y el científico Perjoan, que de alguna manera tuvo una ejemplaridad en cuanto a la elección de su vida futura. En el caso de Perjoan, él elige a Alejandro Fleming fundamentalmente por aspectos que tienen que ver con la sencillez y la claridad con la que podía explicar lo que hacía a partir de las inferencias o de las hipótesis que en un futuro lo van a llevar a la construcción de su perfil científico y la construcción también de su primer laboratorio de microbiología. En el caso de María Clara, hay un primer modelo de ejemplaridad que tiene que ver con esos campamentos científicos que después ustedes lo van a poder ir viendo a lo largo de su relato personal, donde ella va explicitando cómo a través del esfuerzo y de la búsqueda constante y del encuentro con el mundo de la naturaleza, ha podido encontrar su pasión y desarrollar con esfuerzo lo que quiere para su vida. La escuela jugó un papel fundamental en la construcción de la importancia y el sentido de pertenecer en el mundo para poder proyectarse hacia una escolaridad mucho más profunda para ella, que es la universidad. Actualmente está estudiando en tercer año
en la universidad y sigue, tengo que decir también todos los aspectos, porque cada vez Clara me deslumbra con aspectos trascendentales en relación a Biotech, que es representante de Latinoamérica. ¿Eso sería importante que lo mencione o no? Sí, claro. Sí. Bien, bueno. Entonces, Perfecto. Bien, actualmente, bueno, ¿qué? los que quieran ya ver en detalle el testimonio de María Clara, aquí incluimos el link de Sí, YouTube, ahí lo van a eso poder lo ver. mencionamos. Y lo Bien, referenciamos también en el tema de que en ese discurso que le escuchamos, vemos cómo ella le encuentra sentido a la escolaridad, como que bien, para qué tanto estudio, para qué la ciencia. Ella dice en unos apartes que en principio ya no le interesaba la ciencia para nada, o no le interesaba de una forma especial, pero gracias a esos encuentros de los que habla Silvia, que ella referencia, como que le encontró sentido a eso. Ah, verdad que esto sí me puede interesar y lo puedo incorporar a mi proyecto de vida. Bien interesante ese tema de María Clara. La bien. narrativa vocacional tiene unos principios muy específicos, unas Bueno, eso propuestas también lo mencioné. específicas. Sí, 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 cuéntanos. sí. ¿Qué es esto de la narrativa biográfica? Tiene que ver con un tipo de investigación cualitativa a partir de la cual eh, se desarrolla la vocación como un proceso dinámico donde a las personas que tratan de descubrirse pueden ir construyendo y conocerse para poder elegir. No es lo mismo elegir que decidir. Elegir tiene que ver con actividades que las personas van realizando a lo largo de su vida y la decisión es un proceso como más concreto donde se va a concretar lo que quiero, lo que yo voy a hacer el día de mañana y fundamentalmente el autoconocimiento. A partir de ese autoconocimiento es que se puede desarrollar la vocación como un proceso dinámico. No hay algo que de alguna manera me esté definiendo para siempre, por eso hablamos de la vocación como un proceso dinámico, que va a cambiar en función de las posibilidades de ese otro que elige y de sus construcciones subjetivas fundamentalmente, ¿no? Y del contexto en el cual está inserto. La perspectiva biográfica es una manera de poder ver esas elecciones que no son lineales y que nosotros llamamos trayectorias, tanto las trayectorias personales como las trayectorias individuales. Cada persona tiene una trayectoria individual y una trayectoria personal. A partir de sus trayectorias, ese otro que elige, a partir de su vocación, va a tratar de encontrar un sentido de pertenencia en el mundo a partir de lo que tiene y de lo que quiere hacer en ese mundo. Eh, de algún modo, esa perspectiva biográfica trata de poner en conversación esos relatos de vida que han tenido no solamente a lo largo de la vida escolar, sino también a través de la vida familiar, y los remiten como un ser singular en la vida que después, a futuro, le va a permitir interactuar en el mundo social y pertenecer en ese mundo social a partir de ese camino, porque la vocación también es un camino donde ese otro eligió y decidió a partir de una necesidad de pertenecer. Ese es el objetivo fundamental del desarrollo de la vocación. Otro aspecto a tener en cuenta en esa narrativa biográfica tiene que ver con los métodos. Los métodos biográficos de alguna manera le permiten la inserción en la escuela a partir de las experiencias significativas. Esas experiencias significativas son los modos ejemplares, como hacíamos un parangón con las características de un científico a modo de ejemplo, pero puede ser a través de un cantante, puede ser a través del propio docente que articula ese proceso, esa manera de ver
esa trayectoria en el mundo y que va a marcar su trayectoria profesional en un futuro cercano o lejano también, ¿no? A diferencia de otros enfoques, las narrativas vocacionales tratan de algún modo de interrelacionar la experiencia propia como una experiencia significativa que encontramos en la vida diaria y desarrollan una riqueza del mundo, no solamente de esa persona que descubre lo que quiere ser, lo que quiere tener y lo que quiere hacer, y que le encuentra un sentido en el mundo, sino que permite narrarlo, permite describirlo y posicionarlo en un lugar de mayor importancia, no solamente para ese sujeto que elige, sino para el orientado y para la escuela, que es el lugar donde pertenece. A futuro sería la universidad. Otro aspecto a tener en cuenta está relacionado con la importancia de la potencialidad de la escuela en relación a los orientadores. Esos orientadores, ¿quiénes son? No solamente los docentes, sino los psicólogos que abren al mundo a aquellos que eligen en un mundo libre y abierto hacia el protagonismo para futuros posicionamientos, no solamente en el mundo laboral, sino para encontrarle un sentido a la vida. Porque no es solamente encontrar un trabajo, la significación de poder estudiar en la vida, sino tener una necesidad de encontrar ese modelo de docente que los abre al mundo y les da una apertura y los reconoce como seres que son diferentes y que tienen una alteridad en el mundo que los rodea. Eso de alguna manera protagoniza a la escuela como un espacio no solamente social, sino como un espacio de sentido, de espacio de sentido para ella misma y abierto hacia la sociedad a la que pertenece. Por otro lado, es importante tener en cuenta el sentido de la alteridad. La alteridad tiene que ver con la preocupación que nos interesa como orientadores, que el otro no solamente es un otro que estudia, sino un otro que se va a preocupar por ese mundo que los rodea a partir de las vivencias y de las necesidades que también tienen los otros en el mundo. Eso es exactamente lo que dice Maturana, ¿no? Maturana Sí. habla de lo ético como la preocupación de cómo mis comportamientos, mis actitudes inciden en la vida de los otros. Entonces, qué interesante lo que tú mencionas, cómo se consolida este progreso, este proceso en el sentido de la alteridad, tener en cuenta al otro. Por eso hablamos del ser, del tener, hacer y el estar. Entonces, los proyectos de vida no sean en el vacío, sino en este contexto de significado que se construye junto con el otro mediante la alteridad, y insistimos nuevamente en ese tema del sentido de pertenencia. Los proyectos de vida obedecen a pertenecer a una sociedad, a un grupo, a una sociedad particular, y desarrollan obviamente un sentido de escolaridad. Y le había agregado, acá había hecho un cuadro que tiene que ver con el sentido de la vida, o sea, que la vida puede cobrar sentido de tres maneras: por lo que damos a la vida, que serían las obras creativas, el trabajo y los actos concretos; por lo que tomamos del mundo, nuestras experiencias de valores; y por el planteamiento que hacemos ante un destino que no podemos cambiar, o sea, lo inevitable de la vida. Entonces, para eso también tiene que preparar la escuela, que de alguna manera lo tomé de el sentido de la vida de Víctor Frank. Perfecto, esas son reflexiones que tenemos que hacer como orientadores. Vamos adelantando un poquitico a algunas preguntas que los orientadores pueden desarrollar en ese sentido. Sí. Y quisiera que eso que acabas de presentar lo repitiéramos de una forma un poco más pausada. Esas Bien. reflexiones de Víctor Frank. Entonces tú nos hablas Ah, de, bien.
Sí, 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 lo dale tenía un acá, tipo. lo había preparado Ok. así como medio rápido, pero lo puedo, cuando explicite el Sí, sentido de reelabora. pertenencia, voy a hablar del sentido de la vida. ¿M? Y lo voy a tratar de articular con la potencialidad de la escuela, que la escuela, digamos, no solamente es una institución que abre hacia el mundo del conocimiento, sino también abre hacia el sentido de la vida, y lo hace a partir de las concepciones de Víctor Frank. Me parece que allí Ok, podría perfecto. incluirse. Sí. Podríamos resumir de la siguiente manera, Silvia, si te Sí. parece. A ver, Hablamos en el modelo latinoamericano de tres formas de sentido, construir sentidos de estas tres formas diferentes. La que hemos enfatizado mucho en esta parte es construimos sentido mediante el sentido de pertenencia. Eso nos da sentido de vida. Pertenezco a una comunidad, pertenezco a una sociedad, le estoy haciendo aportes inclusive al mundo. Quien descubrió, no sé, la vacuna contra la malaria o los que investigan sobre la vacuna contra la malaria, están beneficiando al mundo entero, no solamente a su comunidad cercana. Igual en muchos otros campos, cuando hay descubrimientos científicos, pues son para todo el mundo, no solamente para una comunidad reducida. Entonces, desarrollamos sentido de vida mediante el sentido de pertenencia. Desarrollamos también sentido de vida mediante el sentido de la escolaridad. O sea, ¿para qué el estudio? ¿Esto para qué sirve? De eso hemos venido hablando también, el sentido de la escolaridad. Y hay un tercer sentido, es que el sentido de sí mismo. O sea, yo en sí mismo, mi vida en sí misma ya tiene un sentido porque tiene un valor por el hecho mismo de ser único e irrepetible, y por eso estamos hablando también de construir los proyectos de vida como un, como un construir la vida como una obra de arte. Una obra de arte es única, es irrepetible, es especial, es trascendental en el tiempo, inclusive en el espacio, en la historia. Entonces son elementos fundamentales que aquí referenciamos, y vamos a entonces hacer una pausa para retomar ya las conclusiones finales, las preguntas que los orientadores puedan tener en este momento y en este espacio.